Gracias por continuar con nosotros en esta segunda etapa. Continuamos con la oposición intentando un mapa, un balance, un análisis crítico de la oposición, subrayando la necesidad en todo sistema democrático de una oposición o de unas oposiciones. Para esto estamos con dos personas que han estado entre la política y el análisis. Quiero dar la bienvenida y decirle que la extrañábamos a Marcela Rebollo. Usted es socióloga de formación, ex parlamentaria por el Movimiento Sin Miedo, ha estado muy presente en la política en estos últimos años y la extrañamos. Gracias, Claudia. Un gusto de verdad volver, participar en tu programa y compartir este panel con tan interesantes y importantes mujeres. Bueno, hablando de mujeres, justamente esta otra mujer a mi derecha, ustedes la reconocen, ha sido ministra Claudia Peña, comunicadora de formación, exministra de Autonomías del gobierno de Evo Morales. Ahora está lejos y tengo que decirle que la extrañamos también. Gracias, Claudia. Buenos días, buen mediodía a todas. Realmente es un gusto estar dentro de un panel de todas mujeres, ¿no? Me parece que es algo que todavía no es muy común en nuestro país. Muchas gracias por la invitación. Y Pati es testigo de que venimos de una mesa de mujeres también. Acabamos de entablar un diálogo con Adriana Salvatierra, senadora del MAS, y Fernanda San Martín, diputada por Unidad Demócrata, con la conducción, con la moderación de Patricia Cusicanqui y de Lucía Sauma. Mujeres. Y aquí otra vez 4 mujeres. El detalle no me parece menor y la calidad del diálogo y la calidad de la discusión la juzgará usted. Pati no necesita la bienvenida. Gracias como siempre por acompañarme en los proyectos mediáticos que tenemos. Es un gusto, Claudia. Bueno, Pati acaba de estar con 2 actoras políticas en un sentido más estricto. Estamos apelando a la frontera entre las que ustedes se mueven del campo del análisis, el campo político, pero ya ambas con distancia, qué bueno, tienen las mismas cualidades para dibujar el mapa de la oposición. Creo que ya es un lugar común decir que la oposición es necesaria en todo sistema democrático, o las oposiciones, se garantiza pluralidad, se garantizan opciones de país, de formas de pensar. La pregunta es cuán buena, cuánta calidad, cuánta pluralidad, cuán clara está la cancha de la oposición en nuestro país ahora, Marcela. Yo creo que está más clara desde febrero 21 del año pasado. Desde el triunfo del referéndum, en el que el país le dijo con una mayoría nítida que no estaba de acuerdo con... Nítida, estuvo muy... Nítida en el sentido de que habían ganadores y perdedores con absoluta claridad, ¿no? Pero muy parejo, ¿no? Muy parejo, pero claro, al fin, en el marco de las leyes, de las normas electorales. O sea, no es no. No es... O sea, es un no claro, con un porcentaje no radical, pero claro, ¿no? Creo que desde ese momento hay un segundo momento muy importante para la oposición por varias razones. Creo que el país también rompe un antes y un después y se inicia un proceso de transición. Un proceso de transición que, más allá de que Evo Morales siga y eventualmente force la reelección, eso no invalida que estamos en un proceso efectivo de transición. Transición que le tiene que exigir a la oposición creatividad, capacidad de organización, capacidad de darle al país un proyecto de nación, un proyecto de gobierno, una capacidad de conexión con la sociedad civil, un mensaje suficientemente claro para ser creíble y, por supuesto, un líder o un conjunto de líderes nítidos que salgan
de la dicotomía izquierda-derecha y unirse en torno a un proyecto de país que no es poca cosa por las emergencias tanto nacionales e internacionales que le va a tocar encarar. Qué bueno hablar del mapa internacional también. Antes de cederle la palabra a Patti, quisiera devolverle la pregunta con el detalle de que Adriana Salvatierra les dijo en el anterior bloque que ella considera que no hay oposiciones, sino más bien actores. Y por supuesto, Fernanda San Martín no estaba de acuerdo. ¿Cómo se posiciona usted? Yo pienso que tendríamos que hablar de diversas oposiciones, ¿no? A mí me llama la atención que en este momento, por las elecciones subnacionales también del 2015, tenemos oposiciones asentadas localmente, ¿no? Con gobiernos locales muy importantes en las ciudades capitales de los departamentos, donde la prueba de fuego de estas diferentes oposiciones, todavía demasiado dispersa y demasiado en construcción en cuanto a su discurso de país, tiene una prueba de fuego, ¿no? Porque evidentemente en las elecciones subnacionales la gente no está votando por un partido, no está entregando un cheque en blanco a un partido, sino que está votando por resultados de gestión o reclamando resultados de gestión. Entonces me parece que yendo a la próxima elección nacional incluso, esta oportunidad, pero también esta prueba de fuego para las diferentes oposiciones que están en gestión local, tiene que dar frutos y tienen que hacerse, no solamente dar frutos, sino hacerse notar, ¿no? Hacerse notar dentro del campo político. Me parece que no solo dentro del MAS, sino también en las oposiciones, hay un tema muy, muy controversial respecto de los liderazgos, ¿no? Tenemos partidos políticos que desde la oposición también o desde las oposiciones muestran liderazgos casi un poco como de propiedad privada respecto de ciertos partidos políticos también, y me parece que ese es un desafío democrático. Y por otro lado, me parece también que es un desafío democrático en aras de que el presidente Evo Morales se presente o no se presente. Las oposiciones van a tener mayores o menores razones para confluir en una sola propuesta, ¿no? Lo interesante es que si el presidente no se vuelva a presentar, lo más probable es que la oposición se disperse, ¿no? O que mantenga esa dispersión. Y si es que el presidente se vuelva a presentar, ahí seguramente se va a buscar unidad, ¿no? Pero tenemos que ver que lo más, digamos, posible de llegar al poder para esas oposiciones sería ir unidos si es que el presidente no se presenta, lo cual es más difícil, es un desafío más difícil para esa oposición. Okay. Hay un dato que me llama la atención. Cuando se le pregunta a Marcela en qué situación está la oposición en este momento, la respuesta viene por los resultados del 21 de febrero, ¿no? Del 2016, que en realidad es una manifestación más del ciudadano que de los partidos, en realidad, que de la oposición como partido político. ¿Qué crédito y qué impacto pueden llegar a tener estos movimientos, estas plataformas ciudadanas que se han ido generando en el último tiempo? ¿Cuál es el punto de vista que tienen ustedes acerca del impacto e influencia de estas en una convergencia de una oposición en el mediano plazo? Y yo añadiría cuán ciudadanas puras son o están también atravesadas por la política, sean las personas digamos, de clase media que pueden ir a la Plaza San Francisco, o los movimientos obreros o campesinos, que también son ciudadanos, pero me da la impresión de que también están atravesados por un ingrediente político. Por supuesto, creo que el tema, lo político como tal, una expresión más allá del partido político, va a entrar con una fuerza impresionante en este tiempo. Y ¿por qué digo que febrero 21 marca un antes y un después para la oposición política y para la oposición ciudadana? Porque a partir de ello se constata y se deja claramente establecido digamos, la limitación del ascenso o de la mantención en el poder de Evo Morales y del MAS. Pero además de ello, un desafío fundamental tiene que ver con esta articulación de la oposición ciudadana con la oposición político-partidaria.
una característica de los 11 años de gobierno y del sistema político ha sido el debilitamiento sistemático de los partidos políticos y de los líderes, en parte porque fue difícil construir una alternativa al movimiento al socialismo, pero también porque el gobierno tuvo una acción absolutamente dirigida a eliminar no solamente líderes, eliminar movimientos y romper y eliminar totalmente los escenarios de debate, de discusión y de posiciones políticas, de oficialismo y de oposición. Te paro aquí porque quisiera saber si Claudia está de acuerdo. A mí me llama la atención que este sistema de los partidos políticos es evidente que está debilitado. ¿Pero lo debilitó el MAS desde su poder? Yo pienso que ha habido una decisión política anclada en una ideología muy fuerte respecto de que participe la sociedad civil, ¿no? Y me parece ahí que los partidos de oposición han tomado bastante tiempo en reaccionar a ese principio democrático, que es un principio democrático también. Es decir, a mí me parece que tal vez después de muchos años en nuestra historia nacional tenemos una oficialización o un proceso de oficialización de la participación política directa de sectores de la sociedad civil en las cuestiones del Estado, ¿no? Y me parece que esos espacios, al ser reconocidos por el gobierno nacional, han demandado también una cierta reacción y un cierto reacomodo en los partidos políticos que ahora están aplicando o intentando aplicar la misma lógica. Lo voy a intentar otra vez. ¿Hubo persecución gracias al poder del MAS? ¿Usó su poder para perseguir a la mala a las oposiciones? Yo pienso que no. Yo pienso que ha habido un tema de juicios, ¿no? De intentar que la justicia castigue temas de corrupción que habían habido antes, y ese tema de lucha contra la corrupción también se ha visto dentro del mismo gobierno. Tenemos alcaldes del MAS que están presos por corrupción, dirigentes del Fondo Indígena que están presos por corrupción, por estar acusados de corrupción, y en ese sentido me parece que hay una coherencia. Bueno, lo más fácil en política es mentirse o autoengañarse, ¿no? Y es grave pensar que no sucedió. Usted está hablando de una víctima de la persecución, de la infiltración de información, de la grabación, de impedirte que pienses, que te limiten absolutamente todas las condiciones. O sea, no me estoy inventando el caso concreto de alguien. Pero este hecho, esta persecución, esta utilización de la justicia termina siendo un boomerang para el MAS, porque debilita la justicia, porque le da un resquicio a la justicia para hacerse de la vista gorda y hacer persecución política a nombre de juicios, a nombre de la corrupción, y pierde un dato, una promesa del MAS en ese acto: la lucha contra la corrupción, porque ya no es confiable, ya no es creíble, nunca creó instituciones suficientes y sus operadores perdieron toda la confianza para llevar adelante y ser creíble en su lucha contra la corrupción. Otro aspecto interesante que sale en esta charla es lo que comentaba Claudia, ¿no? El presidente Evo Morales es en este momento toda la fuerza, pero también puede ser toda la debilidad del MAS con todo lo que está pasando y lo que ha venido sucediendo. Y de hecho lo mencionaba usted, Claudia, en la medida en que el presidente insiste en repostularse en su análisis, la oposición tiende más a unificarse. Eso es lo que ha querido decir. No sé qué opina Marcela al respecto. Continúe o no Evo Morales, este es un proceso de transición que no tiene que ver exclusivamente con el MAS ahora, en este punto. Tiene que ver con el cambio de las condiciones internacionales, tiene que ver con el desmoronamiento de la propuesta del socialismo del siglo XXI, tiene que ver con los cambios en la región,
tiene que ver con la baja de los precios de las materias primas, tiene que ver con un ocultamiento de los datos reales económicos del país, tiene que ver con la debilidad del propio movimiento al socialismo, con los huecos terribles de corrupción, de mala gestión, de incoherencias ideológicas y políticas del movimiento al socialismo, y finalmente una incertidumbre que tiene que ver también con el estado de salud de Evo Morales. Entonces, creo que es un escenario en el que la oposición, más allá de que Evo Morales vaya o no, tiene la tarea coyuntural e histórica de plantearle al país una propuesta, de plantearle al país un liderazgo nítido, de plantearle al país una articulación con la sociedad civil coherente, consistente, que le permita ser creíble y resistir a lo que puede ser y va a ser, por supuesto, por el que el MAS y Evo Morales están aferrados al poder, la resistencia hacia el cambio, la resistencia al recambio en el gobierno. Sin embargo, la unión en sí no siempre es positiva, es decir, la unión para empujar una piedra, empujemos todos, pero en el campo político no siempre la unión nos va a llevar como sistema democrático a un resultado legítimo. No vemos, digamos, Doria Medina junto a Luis Revilla, ¿o sí? En ese sentido, ¿cuál es la enumeración? ¿Cuáles serían los principales pelajes de la oposición? Sí, ya han habido varios intentos de unificación, ¿no? Y en ese sentido me parece, yo concuerdo con Marcela de que no hay que autoengañarse. A mí me parece que si bien las condiciones internacionales son más difíciles ahora, me parece también que estamos delante de un gobierno que ha sabido tomar decisiones políticas, ¿no? Y eso es reconocido a nivel mundial. Y me parece que queda todavía mucho camino por delante para el MAS. Y me parece que no es poco desafío el que tienen las oposiciones, ¿no? De ya sea de manera unificada o de manera dispersa, ir generando liderazgos realmente, ir generando legitimidad, porque también tenemos que reconocer que hay un campo de la oposición dentro de la sociedad civil que no está adscrita a partidos políticos, ¿no? Que se mueven a través de las redes sociales, que se mueven en los escenarios urbanos, entre jóvenes, clase media, que me parece que hemos visto una fuerza de movilización ahí al primer año del 21F en la Plaza San Francisco, acá en La Paz, pero que también hemos visto un fracaso, por ejemplo, cuando llega el Dakar a La Paz, ¿no? Entonces ahí me parece que hay un campo opositor que es nuevo, pero que está todavía desarticulado, que no necesariamente genera movilización y que es también bastante diverso, ¿no? Y ahí otro desafío de los partidos de oposición es poder representar esa tendencia ciudadana. Y podemos intentar así un Bolívar, Stronger, Blooming, Oriente, así rapidito para ver qué se nos ha posicionado. ¿Qué tiene posicionado como oposición? De la más fuerte, sólida a la menos sólida. A mí me parece que es importante tomar en cuenta no solo la votación, sino también la construcción de la estructura del partido. Y en ese sentido me parece que las oposiciones más desafiantes ahora, pero que tienen todavía mucho camino por recorrer, son demócratas, ¿no? Con Rubén Costas y la estructura que le está armando a nivel territorial, y por otro lado Luis Revilla, que también tiene, al igual que Costas, una amplia experiencia de gestión y que también tiene una estructura interesante. Dejó fuera a Samuel Doria Medina. Sí, porque me parece que no está visibilizando todavía una estructura lo suficientemente armada. Él como candidato tiene muy baja votación, ¿no es cierto? Hay una oportunidad con Soledad Chapetón, pero yo pienso que a Soledad Chapetón le va a interesar más construir su propio liderazgo. Prácticamente está a la vuelta de la esquina en 2019. En las actuales circunstancias, ¿hay tiempo para construir un político sólido y sostenible de una oposición seria? ¿Cómo lo ve? A mí me parece difícil. A mí me parece difícil porque si nosotros vemos estos dos liderazgos que yo mencionaba, Rubén Costas y Luis Revilla, ya llevan años, ¿no es cierto?, de construcción, y hay algo que no termina de cerrar, que es la presencia nacional. La presencia nacional y el discurso dirigida a la nación toda.
Es decir, dejar la territorialidad, dejar la región para construir un discurso para todos y todas, para presentar una propuesta que sea realmente nacional. Y me parece que más que poco tiempo, me parece que tal vez le falte el fuego, ¿no es cierto?, interno o la característica orgánica para poder realizar eso. Sin embargo, Claudia, cuando hablamos de estas dos fuerzas, estamos hablando de Oriente y de Occidente, pero no sé si un acercamiento, un cruce entre lo que pueda representar Costas y Revilla puede ser, pueda generar más bien un desorden político o un desorden ideológico. Es parte del desafío, creo yo. Creo que una barrera que la oposición tiene que saltar son los feudos de izquierda y derecha. Pero sin caer en incestos políticos, ¿no? De acuerdo, creo que el sentido democrático y el sentido de proyecto de país tiene que ser la base para un encuentro, para una construcción colectiva. El tiempo es un desafío, por supuesto. Un proyecto requiere ser discutido, consensuado, requiere incluir a todos. No solamente tienes la barrera ideológica, eventualmente las historias propias políticas de cada uno de las fuerzas o de los líderes. Pero también están las barreras regionales que el país todavía no ha consolidado, no ha construido de manera global. Y sin embargo, creo que son las contradicciones, las construcciones y las acumulaciones políticas lo que finalmente definen y cierran una propuesta que yo espero que la oposición, junto con estas nuevas tendencias de hacer política, redes ciudadanas, redes temáticas, redes sectoriales, que tienen un dato en común, que es la oposición a un gobierno que ha roto completamente, que se ha salido completamente de su promesa electoral, de su promesa estructural, y creo que hay condiciones para plantearle al país una propuesta alternativa, una propuesta de sustitución, un liderazgo nítido, que no necesariamente debiera salir de estas fuerzas. Mi visión y mi posición es que no necesariamente debieran salir de las fuerzas existentes como líderes o como jefes de partido, sino que debería abrirse a la posibilidad de que sea uno fuera del sistema partidario para que pueda encarar un proyecto global, nacional y de recambio al movimiento al socialismo y a Evo Morales. 2 minutos, si me permite, Patti, voy a cerrar con la pregunta que, poniéndome en el lugar del televidente o la televidente, le dirá a Marcela y a Claudia, ¿qué están haciendo? Yo creo que usted se está preguntando, ¿qué pasó con Marcela Rebollo? ¿Qué está haciendo? Y si la vemos nuevamente en la política, porque necesitamos líderes. Aquí tengo 2 potenciales. Tercera potencial, no, usted se queda en el periodismo. Pero aquí hay 2 líderes potenciales. ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? ¿Vuelve? Por supuesto, nunca he dejado la política. Mi vida política siempre ha estado marcado al activismo, el activismo por los derechos de las mujeres, el activismo por una ciudad más amable y más vivible, por la construcción democrática desde la perspectiva de las mujeres, desde el movimiento indígena, por supuesto desde la academia, mirando el quehacer político del país, también vaciándome de viejos conceptos, renovando nuevos conocimientos, intercambiando saberes y por supuesto con el sueño de proponerle al país una alternativa desde mi posición de mujer, demócrata, de izquierda y con una visión de una democracia radical y amplia. Eso le iba a preguntar, de izquierda, y yo me quedo con que usted está en un spa político y la veremos llegar. ¿Usted qué está haciendo, Claudia? Gracias, Claudia. Yo estoy trabajando precisamente en diálogo político. Estoy ahora en la Fundación Friedrich Ebert,
que me da la oportunidad de generar espacios de diálogo plural, espacios de investigación, de conocimiento, de intercambio, porque me parece sumamente importante en este tiempo de polarización, pero además de unitemática, ¿no? Todo gira alrededor del presidente, todo gira alrededor de la Plaza Murillo, y están pasando cosas muy interesantes en nuestro país. Entonces me parece que es todo un desafío poder convocar a analistas políticos, actores políticos, activistas de la sociedad civil a encarar procesos de diálogo plural donde podamos mirar alrededor, reconocernos nuevamente qué es de esta sociedad boliviana que ha sufrido tantos cambios, cómo nos decimos ahora, qué palabras utilizamos para definirnos a nosotros mismos, y en ese trabajo estoy, y también, por supuesto, en el arte, con la literatura, también desarrollándome por ahí. Sí, ha tenido trabajos, además que han sido muy, muy reconocidos. Aprovecho para felicitar las venas de ambas en la política, en la academia, en la literatura. Fíjese usted, acá en estos últimos minutos les hemos puesto en la pantalla cuatro mujeres jóvenes con madera política. Adriana Salvatierra, Fernanda San Martín, Claudia Peña, Marcela Rebollo. Y luego dicen que no hay líderes. Gracias. A ti, Claudia, a ustedes por acompañarnos. Mil Gracias. Gracias. Un gusto. Nos vemos la próxima semana con un tema que seguramente le va a interesar. Que tenga un buen resto de fin de semana.